con el fin de dañar a alguien y logró dañarlo y dañarle su ministerio. Oh, Dios mío, Dios nos ayude, hermano, porque creo que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Necesitamos la ayuda del Señor para entender todo esto. Ahora, el discernimiento bíblico, no el don, es una operación de la sabiduría humana en el área del alma. Pero el discernimiento, distinción de espíritus, no es leer la mente. Tampoco es hacer una penetración mental o un conocimiento psicológico. No es ser un crítico, un juzgador que ahora vamos a andar juzgando y mirando y criticando a ver quién tiene espíritu malo o no. No es entrar en ese nivel. Es tener la precaución. Porque Mateo 7, versículo 1 dice: no juzguéis a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Tener discernimiento no es caer en un estado de crítica y de murmurar y de criticar y señalar a los demás. No. Tener discernimiento es tener la capacidad y la madurez de Dios para saber cuándo algo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios, y yo pueda tener discernimiento para entenderlo. Mateo 7:1 dice: no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Ahora, el don de revelación que hemos hablado está en estas tres partes: don de discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Cuando estamos operando en el discernimiento de espíritus, es importante que entendamos que hay tres áreas de actividad espiritual, y el discernimiento de espíritus operará en estas tres áreas, no solamente con espíritus malignos. Así que le voy a hablar de las tres áreas. Cuando hablamos de discernimiento espiritual hay que tener en cuenta tres áreas, y vamos a hablar de ellas. Termino de hablar esas tres cosas y paramos y oramos, y dentro del próximo domingo continuamos con el tema de discernimiento de espíritus, que es muy fuerte. Cuando terminemos usted va a entender muchas cosas, y a partir de hoy y dentro de 8 días va a abrir la mente espiritual a cosas muy espirituales. Amén. Así que hablemos de esas tres áreas de actividad espiritual. La primera área tiene que ver con el Espíritu de Dios. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, debo discernir cuando algo es del Espíritu de Dios o no es del Espíritu de Dios. No todo el que habla en la iglesia o el que profetiza en la iglesia es del Espíritu de Dios. Así que cuando yo tenga el don de discernimiento, debo tener en cuenta que hay tres áreas de actividad espiritual. Una es el área de ¿qué? Del Espíritu de ¿quién? De Dios. Segunda área es el espíritu humano. Debo saber cuando alguien habla y profetiza o está enseñando, debo discernir si lo que está diciendo es por el Espíritu de Dios o eso viene de su espíritu humano, está hablando humanamente. Y tercera área de actividad es el reino de Satanás. Poder discernir si algo es de Dios, si es del hombre o si es de Satanás. Poder tener ese discernimiento de esas tres áreas de actividad. ¿Cuándo es de Dios? ¿Cuándo es la persona a la que está hablando? ¿O cuándo es un demonio? Una vez Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dijo: Señor, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, otro uno de los profetas dicen. Pero Jesús le dijo: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Así que Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús lo felicitó porque ha recibido en ese momento un discernimiento del cielo para decir que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero como a la hora o a las 2 horas, Jesucristo dijo: es necesario ir a Jerusalén, que sea apresado por los sacerdotes, maltratado, que sea muerto, pero que al tercer día resucite. Me es necesario. Y Pedro lo sacó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti, no vayas a Jerusalén, jamás te acontezca esto, cuídate. Y Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Sabe, hermano y hermana, en la primera declaración Cristo vio que Pedro habló por revelación del Padre. Amén. Pero luego Cristo tuvo tanto discernimiento que se dio cuenta que en la segunda vez, cuando trató de impedir que fuera a Jerusalén, estaba diciendo: Jesús no muera. Si alcance a donde Jesús le haga caso a Pedro, Pedro no hubiera muerto. Por nuestros pecados estaríamos condenados. Y lo que el diablo siempre ha querido hacer es interrumpir la obra de Dios en nosotros. Pero Jesús pudo tener discernimiento y le dijo: apártate de mí, Satanás. Cristo pudo discernir que el que está hablando por Pedro era Satanás. Eso es discernimiento de espíritus. Amén. Eso es discernimiento. Usted debe discernir cuando un hijo, hermano, está hablando normal o es una influencia rebeldía o una influencia demoníaca que está hablando, y cómo poder actuar en ese momento. Por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y no contra principados. A veces
usted se pone a pelear con tu hijo y no es tu hijo, es algún demonio que está utilizándolo a él para desanimarte a ti, para atacarte a ti. Si tú no tienes discernimiento espiritual, te agarras a pelear con tu hijo, se hacen daño uno al otro y terminan en enemistad, haciéndose daño. Pero si usted tiene discernimiento y sabe que lo que está operando en tu hijo es un demonio, no te pones a pelear con él, te metes a orar y a ayunar y a reprender en el nombre de Jesús ese demonio que está atacando tu vida y la vida de tu hijo. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Eso es discernimiento. ¿Por qué hay tantos hogares destruidos? Porque el marido pelea con la esposa, o porque la esposa pelea con su marido y se agarran peleando todos los días. Eso vuelan los platos por todo lugar y las tablas de la cama están quebradas porque se pelean allí. Y eso no arregla nada. Y no se está dando cuenta que de pronto puede haber un espíritu que está tratando, un espíritu de pleito y de contienda, tratando de dañar el hogar. Y el que no tiene discernimiento ataca a quien no debe atacar. Amén. Proverbios capítulo 22 versículo 10 dice: echa fuera al escarnecedor. Proverbios capítulo 22 versículo 10. Proverbios capítulo 22 versículo número 10 dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. ¿Qué es el escarnecedor? El espíritu, el demonio. La Biblia dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. ¿Cuántas familias están llenas de pleito, de contienda, de afrenta y nunca han sido libres de que se levantan desalegando problemas, gritos, maltratos, falta de diálogo? La Biblia dice: echa fuera al escarnecedor, eche fuera a lo que está trayendo a la casa contienda. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Necesitamos tener el discernimiento para entender si lo que hay en la casa, tantas peleas, es normal o es una intención del diablo de mantener en la familia peleando a los papás y a los hijos o al esposo con la esposa. Cuando tú tienes discernimiento en eso, le dije a alguien: mira, no pelees más con tu esposo, no pelees más. Para pelear se necesitan dos. Quédate callado, quédate callada, porque puede ser que el enemigo está utilizando a esa persona y estás haciendo que tú caigas en el plano de él. Quédate callado, quédate callada. Ora, ora. Es lo mejor que debemos hacer. Amén. Discernimiento. Así que en esas 3 áreas de actividad debemos tener en cuenta. Permítame explicarlo y terminamos. Primero, el Espíritu de Dios. Hablamos de eso. ¿Cuáles son las 3 áreas de actividad? ¿Cuáles son las 3 áreas de actividad? ¿Cuáles son? Espíritu de Dios. Segundo, el espíritu humano. Y tercero, el reino de las tinieblas. ¿Cuándo están las tinieblas metidas allí? Vamos a hablar de la primero, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios incluye a sus ángeles celestiales, que son enviados por parte de Dios para batallar por nosotros, para ayudarnos en nuestras luchas en la tierra, y traernos también ángeles que son usados por Dios para traernos mensajes de Dios a nosotros. El ángel le trajo un mensaje a María diciéndole: María, lo que en ti hay es concebido por el Espíritu Santo. Cuando José quiso dejar a María porque se dio cuenta que estaba en embarazo, el ángel fue enviado por Dios para decirle a José: José, no rehuses recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es no es de otra persona, es del Espíritu Santo. Así que José pudo recibir un mensaje de un ángel de Dios. Así que el Espíritu de Dios incluye a sus ángeles, que pueden ser enviados por Dios para protegernos, para traernos mensajes del cielo y bendecirnos. Amén. Ahora hablamos del espíritu humano. El espíritu humano escoge entre el Espíritu de Dios y el reino de Satanás. Quiere decir que es el que toma la decisión. Yo puedo decidir en mi espíritu seguir lo bueno o seguir lo malo. Es una decisión. Ahora, cuando hablamos del espíritu humano, es que el espíritu humano escoge entre el Espíritu de Dios y el reino de Satanás, o el espíritu humano puede escoger entre el bien y el mal. Ahora yo puedo tener discernimiento para saber cuándo una persona viene con su espíritu humano a desviarme o a llevarme por un buen camino o por un mal camino. Por eso la Biblia dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí o no? No todo el que anda contigo puede que traiga un espíritu correcto para bendecir tu vida. Si tú te juntas con mediocres, terminarás siendo un mediocre. Si tú te juntas con un fracasado y andas con un fracasado, terminarás siendo un fracaso tú también. Si tú te juntas con un derrotado, terminarás siendo un derrotado. Pero si te juntas con un exitoso, terminarás siendo un exitoso. Si te juntas con alguien que tiene un espíritu correcto, un espíritu que ama a Dios, alguien que su espíritu ama a Dios, tú terminarás amando a Dios. Amén. Terminarás amando eso.
Necesitamos el discernimiento de espíritus para saber si el espíritu de la persona que se acerca a mí es la persona correcta que va a bendecir mi vida o no va a bendecir mi vida. Si le voy a permitir cercanía a mi vida y cuál sería mi distancia con esa persona o mis límites con esa persona. Puedes escoger entre el reino de Satanás o de Dios, o entre el mal y el bien. Y a través del proceso de las asociaciones y las decisiones de la vida, el espíritu humano reflejará naturalezas piadosas o reflejará naturalezas carnales. Por ejemplo, hay gente que refleja una naturaleza espiritual, quiere lo espiritual, alguien que quiere orar, que quiere buscar de Dios. Pero alguien que uno le ve su naturaleza carnal, no le gusta buscar de Dios, no le gusta nada. Usted sí que ora, usted sí que lee la Biblia, no sea tan fanático. Y la persona, para no perder la amistad, se deja llevar por ese espíritu carnal. Necesitamos el discernimiento en esa área. Y tercero, Satanás o los demonios. 3 áreas de actividad espiritual: Dios o el espíritu de Dios, el espíritu humano, y reino de Satanás o los demonios. Existe, hermano y hermana, el reino maligno. Así como existe el bien, existe el mal. Así como existe Dios, existe el diablo. Así como existe el cielo, existe el infierno. Está el mundo paralelo. Amén. Así que existe el reino maligno de Satanás y existe el reino de sus demonios. Hoy no es fácil hablar de esto por la psicología moderna y barata que nos ha hecho creer que demonio no existe, que es un invento del hombre. En el tiempo de Cristo era muy común la gente endemoniada. Por eso Jesús oraba por los endemoniados y le decía al espíritu inmundo: sal de él, espíritu inmundo, porque era algo muy normal y se atacaba fuertemente. Hoy cuando alguien tiene un problema le decimos que no, que necesita un psicólogo. A veces hay gente que va donde el médico le dijo: no, usted está bien. Y pueden haber demonios de enfermedad que no requieren una medicina, requieren una liberación y de una oración de unción. Así que existe el reino maligno de Satanás y sus demonios. Y algunos ejemplos son los espíritus de lujuria. Hay gente con espíritu de celos, hay gente con espíritu de orgullo, con espíritu de mentira, de brujería, de rebelión, con cosas en su vida que son incontrolables, que no lo pueden manejar. Y cuando alguien tiene el discernimiento, puede entender esta parte. Dentro de 8 días, hermano, vamos a hablar de este tema: el propósito del don de discernimiento de espíritus. Así que quiero que oremos en esta mañana, pero quiero que le pidamos al Señor que comience a darnos discernimiento de espíritus. ¿Cuántos quisieran tener discernimiento de espíritus? Que Él les pueda revelar si un sueño, cuando tú sueñas algo, si ese sueño es de Dios o no. Porque pueden haber sueños de Dios, pero también pueden haber sueños del diablo que te quieren confundir, o sueños de tu emoción, o de que te comiste un plato muy fuerte en la noche, entonces soñaste por